Bueno, el día de hoy le vamos a presentar un caso de un síndrome medular en paciente oncológico. Se trata de un paciente masculino de 69 años que ingresa a la guardia con antecedentes de un ABD5 en 6, un carcinoma de células claras de riñón izquierdo estadio 4 con metástasis pulmonar y cerebral, un performance estatus de 1 con comorbilidades de hipertensión arterial, tabaquismo y dislipidemia. El paciente consulta el 7 de diciembre por un cuadro que inicia el día 3, consistente en disminución de la fuerza muscular en miembros inferiores con inestabilidad a la marcha que le llevó a diferentes caídas con requerimiento de uso de bastón. Consulta el servicio de guardia donde se le realiza además por dolor en miembros inferiores, manejo analgésico y se le da tratamiento ambulatorio. El paciente posterior a eso presenta un deterioro de del dolor y además de la fuerza muscular en miembros inferiores con imposibilidad total para la marcha y además hace una disminución de la diuresis, por lo cual reconsulta el día 7 al servicio de urgencias. Cuando el paciente llega a la guardia se encuentra clínicamente estable con una presión de 140/80, estaba saturando 96% aire ambiente con una taquicardia de 116 a expensas de una hipertermia de 38 grados tomada a nivel rectal. Datos positivos al examen físico que presenta el paciente es una paraplegia de miembros inferiores con ausencia de reflejos patelar y aquiliano, asociado a pérdida de la sensibilidad profunda con sensibilidad superficial conservada. Se le hace un tacto rectal donde el esfínter es normotónico y a la palpación abdominal presenta un globo vesical, se pasa una sonda y se obtienen 600 mililitros de orina. Se revisa la tomografía de columna que se le había realizado el día 4 cuando consultó a la guardia, donde se observan unas lesiones en T4 y en L4 y en T9, en T10. Unas lesiones osteolíticas que nos llaman la atención y por tal motivo se solicita además la valoración por ortopedia sospechando que el paciente pudiese tener un síndrome medular agudo y que estas sean lesiones asociadas a secundarismo por la patología oncológica de base del paciente. La resonancia muestra fracturas por aplastamiento a nivel de T4, de T10 y en L4. Se describe que hay, además del aplastamiento, las lesiones osteolíticas comprometen el cuerpo vertebral y hay daño de la plataforma superior del cuerpo vertebral con burbujas en el interior que sugieren un inicio del cuadro subagudo barra subagudo, que más adelante vamos a ver por qué la importancia de esto. El paciente se hospitaliza como una sospecha de un síndrome medular agudo en un paciente oncológico asociado a un síndrome febril por una sospecha de infección del tracto urinario debido al cuadro febril que se registró al ingreso. Teóricamente vamos a hablar del síndrome medular agudo oncológico como un conjunto de manifestaciones de tipo neurológico que se presentan como consecuencia de la metástasis de un tumor primario a la médula espinal. Podemos encontrar dos tipos de compresión en estos pacientes. Una extradural o epidural, que es la más común y que se presenta en el 97% de los casos, y una intradural o intramedular, que son menos frecuentes y se presentan en el 0.3% de los casos de los pacientes afectados. El síndrome medular agudo en el paciente oncológico se considera una urgencia, no solo oncológica, sino neurológica, porque es una fuente de morbilidad importante con gran impacto en la parte funcional del paciente y además que si no se diagnostica y se trata precozmente puede ser completamente irreversible y la recuperación del paciente va a ser tórpida o incluso puede ser nula una vez inicie un tratamiento después del tiempo que se ha establecido. La rehabilitación es importante, sea el tratamiento que se elija, intervención quirúrgica o no, radioterapia, para lograr que el paciente, si previamente ya era un paciente ambulatorio o se diagnostica intrahospitalariamente, la capacidad funcional motora pueda recuperarse.
Epidemiológicamente, es una entidad poco común. Representa el 10% de las causas de muerte por cáncer y tiene una presentación actual de 2.5 casos por cada 100.000 muertes al año que se presentan en los pacientes oncológicos con síndrome medular agudo. Entre el 2 y el 2.5 de los pacientes con cáncer terminal experimentan compresión medular epidural en los primeros 2 años de la enfermedad. Y la frecuencia más a los cánceres más asociadas es al cáncer de mama con un casi 17% de frecuencia entre los 40 y los 60 años, seguido por el mieloma y en tercer lugar el cáncer de mama. Hay estudios en los que en las autopsias realizadas a los pacientes que han fallecido por cáncer, 5% de los pacientes tienen compresión medular por metástasis. Las causas más comunes las vamos a dividir entre el 15 a 20% de los casos están asociados a cáncer de próstata, pulmón y mama, que es compresión medular epidural. Y el 5 a 10% de los casos está asociado a linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple y cáncer renal, que sería el caso del paciente que estamos presentando. El resto de casos se asocian a cáncer colorectal, sarcomas y tumores de origen desconocido. En la fisiopatología de la enfermedad, la invasión se da principalmente en el cuerpo vertebral, en las áreas más hematógenas, porque hay un tropismo de los virus, de las células oncológicas, por las áreas más vascularizadas del cuerpo vertebral, que sería la parte posterior del cuerpo vertebral, y por eso lo que más suele afectarse es la parte anterior de la médula espinal. Las áreas afectadas más comúnmente es la columna torácica en un 59-78% y en segundo lugar la columna lumbar. Es menos común que se afecte desde el foramen vertebral, y eso está más asociadas a los niños cuando se producen esas infiltraciones. Los estadios finales están asociados a la parálisis y la difusión de esfínteres, y que ya eso determina un pronóstico más desfavorable para el paciente cuando se diagnostica en esta etapa. Bueno, la idea de presentar este paciente era lo novedoso, digamos. Como dijo Kenia, este paciente recurrió un sábado derivado por cuidados paliativos por esta inestabilidad, y a nosotros nos llega juntas con Lauri también el martes, donde el señor el sábado fue de alta porque, a ver, se le había optimizado analgesia, había mejorado, digamos, esa parte, aunque seguía inestable. La tomografía en teoría fue revisada, pero como que no se tomó grandes conductas y se fue a la casa. Lo que relata la familia es que el señor el mismo día de ese sábado, cuando llega a la casa, ya no podía caminar. Y nos viene 3 días posteriores a cuando arranca la clínica con esta plejía, digamos. Por eso es que nos pareció interesante y lo quisimos presentar. Bien, y ahora hablamos un poquito de, a mí me toca la parte de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Dentro de la sintomatología tenemos lo más frecuente, que es el dolor, en un casi 90% de los pacientes, que suele ser más frecuente que sea por la noche, y es de tipo progresivo, localizado, que suele ser más que nada en la espalda o en el nivel donde está afectada la lesión. Obviamente, de un tipo de dolor radicular cuando ya hay compromiso de la cola de caballo. En la segunda medida tenemos la claudicación, que es el segundo síntoma más frecuente, y como dijo Kenny antes, ya hablando de disfunción autonómica, paraplegia y parálisis, estamos hablando de las últimas etapas en la que esto se ve asociado a debilidad motora, que suele ser muy severa. Dentro del diagnóstico, fundamental, obviamente, el interrogatorio, un buen examen físico, incluyendo el examen físico neurológico. En la primera medida se puede hacer una radiografía de columna, en la que nos va a poder orientar a evidencia de aplastamiento vertebral, destrucción del pedículo vertebral o cambios líticos, pero el diagnóstico per se lo hace la resonancia. Digamos, la radiografía nos puede orientar un poquito, pero siempre obviamente es la resonancia lo que nos va a terminar diagnosticando junto con la clínica. Y dentro del tratamiento, esto va a variar y va a ser individualizado también en cada paciente, ¿sí? De acuerdo a, bueno, la clínica, cómo estuvo la progresión justamente de este síndrome, la histología, bueno, cómo es la clínica neurológica, y esto que dice acá de si la lesión es estable o inestable.
que si es inestable, como era el caso de nuestro paciente, es por la presencia de aplastamiento vertebral o compresión de algún fragmento óseo. Tenemos 3 formas de tratar con cirugía, radioterapia o quimio, e incluye también tratamiento con corticoides. Y acá, ¿qué hace cada uno, digamos? Los corticoides nos van a ayudar a, que se suele dar en estos pacientes, a controlar el dolor y disminuir el edema. La radioterapia van a disminuir el déficit neurológico, revertir la paresia, también es un tratamiento para control del dolor, y estabilizar si existe una progresión local de la neoplasia. Y la cirugía es cuando no tenemos confirmación histológica, cuando esto progresa a pesar de los rayos, en los pacientes que ya recibieron radioterapia o cuando existe una inestabilidad mecánica. Entonces nuestro paciente, en un primer momento nosotros nos planteamos, repasando esto, era candidato a una descompresión, ¿sí? A una cirugía. Pero después, como remarcamos esto, y es lo que había dicho Kenia, que es importante la velocidad y la instalación de la clínica, porque pasadas las 48 horas ya no es reversible la situación. Entonces ahí nos paramos en otro escenario. Bien, después leímos este artículo que se trataba de un metaanálisis en que comparaba 2 grupos de pacientes, los cuales se exponían a dosis de corticoides por 8 días en esta clínica, digamos, y se comparaba a los pacientes que, recibieron corticoides y no recibieron corticoides. Y se veía que no era, pero genial, digamos, el éxito del tratamiento con corticoides, y que incluso a estos pacientes que habían sido tratados con corticoides les aparecían complicaciones dadas por estos fármacos, digamos, como eran las infecciones y las hiperglucemias. Entonces hay que evaluar un poco también el costo-beneficio del tratamiento con la corticoterapia, porque bueno, como habíamos visto en este metaanálisis, a los pacientes que se los había expuesto a corticoides se complicaban más aún y no los super ayudaba el corticoide por esto de las complicaciones de los efectos adversos de los corticoides. Bien, en otro paciente fue evaluado por cirugía, por traumatología, en la que dijimos por un primer momento tenía indicación quirúrgica para mejorar el dolor y hacer la descompresión. Pero interrogando mejor y viendo el tema del tiempo, y también cirugía nos planteaba el riesgo que tenía de infecciones y complicaciones postquirúrgicas, se desestimó, y además el paciente no tenía deseo de ser intervenido, o sea, todo era un no, digamos, y se terminó programando una radioterapia local y rehabilitación para mejorar solamente la calidad de vida en cuanto al dolor, no curativa. Bueno, y eso es todo. Sí. El paciente tenía 3 niveles. Sí. ¿Ustedes atribuyen a qué nivel? ¿A cuál de los niveles atribuyen la paraplegia del paciente? Si era el nivel más bajo de todos, porque yo la verte la más comprometida, la más alta. Entonces, esta que justo la que acabamos de mostrar anterior, la más alta. Esta es la que menos veo comprometida. Sin embargo, con la próxima, fíjate, la vértebra T4, ahí está aplastada, aparece, es un solo corte, como me gustaría moverlo de derecha a izquierda, que es lo que pasa en esa médula, pero siempre ahí la presión que avanza sobre la médula, ¿no? ¿Qué nivel se había planteado de operar? O sea, ¿a cuál de los 3 niveles se atribuía la clínica? ¿Al T4, al T10 o al T5? ¿Tenía nivel sensible? Pero que ojo, T4 no toma miembros superiores, también serían miembros inferiores. Pero parece que más los complejos son necesarios. Las 3. Inicialmente fue una discusión, porque ellos de momento escucharon que el paciente tenía 5 días de evolución, ya se pararon a 2 metros de distancia. Con toda la lógica, porque... Con toda la lógica. Lo que pasa es que no fue tan fácil inicialmente definir el tiempo de evolución, porque hay familiares una cosa, el señor decía otra, las evoluciones iniciales eran confusas, entonces no fue fácil el discernir el tiempo de evolución. Estamos hablando de un paciente con metástasis 0 grados.
Sí. cerebral. Sí. Pero a fin de permitirle por lo menos descargar el peso en el plano axial y poder sentarse. No, a ver, Controlar el dolor. la cirugía puede tener distintos objetivos. El primer objetivo y el más noble es una cirugía hiperprecoz que tiene como objetivo recuperar la función neurológica. Pero pasado ese tiempo, la cirugía puede tener otros objetivos, que es la estabilización mecánica transónica. El paciente puede hacer una vida sentado, una vida sentada. Lo que se lo gusta hacer. No es revisar mi problema con el pecho en el cuadro, no está Era una estabilización mecánica de los 3 niveles con un objetivo mecánico. un objetivo mecánico posterior a la contracción. Pero finalmente el paciente decidió no operarse. Bueno, en mi conversación de neuros, me hablaron algo que por ahí te puede servir, que puedes ver que el síndrome medular por ahí el síndrome de cono, el síndrome de cono muscular y el síndrome de la cola de caballo, según donde esté topográficamente la lesión. Generalmente, cuando vos encontrás ahí, por ejemplo, un rompimiento de T10, la lesión está como a unos niveles por encima de lo que vos ves en la clínica del paciente. Y cada escoja, o sea, es como explicar no hay informe, dice que la lesión del glúteo de la última velocidad, ahí tenés la segunda motor de corona, provoca una paralisia. Bueno, si es en el caso, por ejemplo, de que está por encima del informe, la lesión modular provoca una paralisia de la paralisia si es cervical, que puede ser hepática. Y así, con anestesia, por ejemplo, si la mostrar, y después, si va haciendo a nivel de así de cono o de la cola de caballo, agregás como a todo esto el trastorno de los quintes, todo lo demás que vos tienes en esta captura positiva. Pero bastante quedó todo un poco como interpretándose de las burbujas de aire, si no podían interpretar como aire infeccioso, como decir. No, de hecho, porque tenía además, inicialmente en la tomografía no se veía compromiso, describen que no había compromiso del muro posterior, pero en la resonancia, cuando se realiza, ya se evidencia que hay compromiso, están las burbujas de aire, que más que como un proceso infeccioso se asocia a las lesiones osteolíticas que tiene el paciente y que ya hay compromiso de la parte anterior de la médula, que de hecho es lo que describen ahí, que se observa como un cambio de la grasa, esta de acá, ahí, de la grasa medular, pero no como algo infeccioso realmente. Sí, Que por eso sí, es muy poco probable que haya una genialitis en la sería absolutamente farmacéutica, en general son únicas, no tiene sobre todo propios morfológicos visibles en la presa del cual. Tenga 3 vértebras de acá por ejemplo, sería algo muy extraño. Vamos a decir, los corticoides, a ver, no hay un solo artículo en la historia de los últimos 20 años que indique que los corticoides en estos escenarios sirven. Sin embargo, los pacientes con síndrome medular agudo, los médicos para la terapia no resistimos a no ponerle corticoides porque pensamos que si algún poquito lo desinflamado, todos estos pacientes terminan con corticoides. También es magnético, ¿no? Pero sí, caso pulso sería, porque usted ve las dosis que se empezó a ver. Sí. Pulso, oye, se tiró un par de días, pulso corticoides. Pero es interesante. Perdón, pero lo que decía, este artículo, la revisión, lo que compara es eso, dosis altas versus dosis bajas, y no demostró cambios en resultants en la dosis alta. El concepto sería, bueno, controverse el uso, pero si lo usás, usás la etapa 12. La dosis baja. Exacto. 8 de derecha más o menos cada 12 sería. Lo cierto es que seguramente nos resistimos a creer esto. Nos hubiese cerrado, es como es contraintuitivo, ¿no? La evidencia es contraintuitiva y seguimos obedeciendo a la intuición, ¿no? El corticoide inflamado de nuevo corticoide. No hay un solo artículo que se autoriza a hacer la consecuencia.
Bueno, yo creo que hemos aclarado nosotros como equipo es tratar lo que siempre, más que nada, porque nosotros actualmente nos llevó bastante tiempo para estar y todo, porque no era fácil la decisión, no quedaba claro el tiempo de evolución. El concepto para todos ustedes es que se pueda llevar más de 48 horas de evolución, es prácticamente irreversible, la tasa de reversibilidad es extremadamente baja, entonces ningún ortopedista, menos en el T4, va a intentar hacer un abordaje quirúrgico para una artrodesis o algo más complejo para estabilizar, porque no tiene sentido y la tasa de complicaciones es más alta que la tasa de beneficio. Y el otro concepto que queremos decir es que por más que puede ser controversial y no hay que dar un artículo que hayamos leído que puede ser outcomes de teoría real, los usamos por el paciente de dolor y los un poco de edema, pero siempre en dosis baja, para no agregarle más hipertensión, hipertensión. ¿Cómo? En este caso, si tiene más de 48 72 de evolución, todas las publicaciones que encontramos tienen evidencia para conocer y estabilizarlo para que el paciente pueda estar en el plano axial y se pueda sentar por menos si esté postrado en cama, y para como tratamiento del dolor, justamente esa conversación estable. Analgésico, calidad de vida, cuidado paliativo, exacto. Y calidad de vida que se pueda sentar a comer, básicamente esas dos indicaciones. Pero eso también tiene que saber el paciente. En este caso, paradójicamente, el paciente, aún quitándole estos beneficios o riesgos, decidió operarse. Sobre todo teniendo en cuenta que era un paciente con una funcionalidad previa al cuadro, con una buena funcionalidad, que eso también es un factor determinante para la indicación del tratamiento quirúrgico en el paciente. Sí. No escuché. No solo comentar una de las cosas que mencionaron. Por ahí, como que no podría ser una cita de bibliografía, me recuerdo ahora, digamos, el tratamiento de la el concepto por ahí, el revisor del tratamiento es distinto para lo que es injuria aguda al final de lo que es compresión maligna. Uno de los corticoides está claramente descartado, digamos, claramente descartado, no, o sea, se sigue utilizando, pero realmente hay una evidencia de injuria aguda. No recuerdo la evidencia para la compresión maligna, digamos, pero el apartado de compresión maligna está sostenido, digamos, para la implementación por parte de seguir usando los corticoides. Eso es la compresión maligna, creo que es el caso de. Y después lo otro, digamos, o sea, no sería, digamos, como concepto, no dejaría o interiorizaría un concepto tan tajante por ahí con respecto al tema de las más de 48 horas no sirve nada, porque a veces, no sé cómo fue este caso, a veces las condiciones, o sea, no son, a veces el paciente tiene una progresión lenta, hay pacientes que vienen, digamos, con cuadros con progresiones lentas por ahí de semana, el paciente primero deja de ambular, tiene que salir de la mata, y no la tira como una parece que va progresando hacia patología, y a veces, digamos, en la experiencia a veces se ven pacientes que son operados muy tardíamente, porque diagnósticos muy tardíos, digamos, como si empezó con sintomatología de semanas, es cierto, no fue una interrupción, digamos, abrupta de la fuerza en los miembros superiores, o un compromiso, digamos, todavía está bien. Pero bueno. Se revisó la bibliografía, y acá no la bibliografía, puede variar un poco 24 horas más. Sí, no está exactamente definido. No está exactamente definido. Por eso yo. Pero en línea general que dice que en la mayoría de los artículos hablan de 48 y 96 horas. Por eso, o sea, a ver, no sé cómo en este caso, pero porque yo tenía compresión en distintos lugares, o sea que me parece que en este caso era muy complejo también y no evaluarse cómo, pero a veces siendo lo único que hay, qué sé yo, por ahí uno no va a descartar la cirugía porque tiene 56 horas. Por ahí no sería tan tajante, más allá de que sí. En este caso parece que hubo un evento y el paciente se desmorona. Lo que plantea Lucas, hay conversaciones que van de a poco a poco. Entonces, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo pasaron los 7 días? Si es un continuo. Entonces, hay casos como este que creo que es muy claro, que el paciente tiene relativamente, el paciente yo lo mismo caminaba, ya está postrado, otras veces
un continuo. Bueno, creo que también depende de la edad del paciente, la funcionalidad, la expectativa de vida. Hemos visto una cosa avanzada que un banco avanzado, hay un montón de La fila del control de base. Por ejemplo, 40. si es un páncreas, tiene semana que viene, es una prueba. Tiene mucho tiempo el paciente con cáncer de próstata. Tiene muchas líneas hormonales, son cáncer de médico, que rápidamente atacan precozmente el hueso, porque el siguiente no es lo mismo cuando el hueso se una próstata. Entonces también depende del tumor, de lo que es el tratamiento. Supongo que fuese un neuroapostólico que es la disfunción formatológica, y el que haya debutado con esta supresión, pues activa perfectamente. Son muy recomendadores al tratamiento quimioterápico. Entonces, también el tipo de tumor hace que uno vaya para adelante o se quede o a los brazos. Es un tumor, una mano, bancos, estudiantes, que no pacientes meses, semanas o meses. Hubo por el tema de decidir a quién llamaba, no sé, ortopedia o cirugía, que fue un tema, pero hablando un poco con el neurocirujano, me dijeron que por ahí tienen un poco más de información por tener en cuenta que los hijos llamaban que llamaban de guardia o piso. Me dijeron que con un conflicto ahí un poco económico contra los servicios, pero que básicamente se puede llamar justamente a cualquiera de ellos. Acá nuestro referente es Salga, Gen y ortopedistas todos, básicamente. Pero lo que decía de los cirujanos es que por ahí, 4 o 6 de la tarde, es mucho más fácil encontrarlos a ellos, que puede ser ahora es muy difícil encontrar a los cirujanos de urgencia, no lo vas a hacer acá. En cambio, Esta parte no suma. no se llama. Mira,